Señor, y que esta tarde, Dios mío, esta palabra, Señor, pueda llegar, Dios mío, a nuestra vida, Señor, que podamos entenderla, Señor, que podamos recibirla con toda solicitud, Dios mío, y que podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Y tu pueblo grita, amén. Lo mismo. Tengan la bondad de tomar su lugar. Gloria al Señor. Señor les bendiga, hermanos. ¿Tienen frío? Tengan cuidado porque pueden llegar a la tibieza. Así que mejor caliéntense. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta tarde, amados hermanos, continuamos con el estudio a la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, estamos ya casi terminando. Yo pensé que íbamos a terminar esta tarde, pero no. Aleluya. Pero ya estamos cerca. Ya estamos casi aterrizando ya. Estos son ya los versículos finales. Y a partir del verso 13 hemos llamado a esta parte conclusiones. Este sería el tercero de los estudios. Conclusiones 3 le vamos a poner. Pues sí. La semana pasada, voy a tener que meterme de una vez al asunto, con el tiempo. La semana pasada estudiamos el verso 14, tocamos brevemente el verso 15, así que vamos a continuar esta tarde estudiando esta preciosa palabra. Y vamos a leer, hermanos, a partir del verso 14 hasta el verso 21, para de esa manera introducirnos al contexto de lo que hemos venido estudiando, de lo que estamos estudiando. Amén. Cuando usted tenga 1 de Juan capítulo 5 y verso 14, yo quiero que usted diga un fuerte amén. Amén. No, pero fuerte amén. Amén. Yo entiendo, es por la tapabocas que se quedó, no sale la voz. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Escritura, pero quiero que lo lea conmigo. En el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno, verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Bueno, sé que soy de Dios, pues. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Aleluya. Como vimos la semana pasada, Juan nos habló, hermanos, de la confianza. Juan nos habló de la seguridad. Juan nos habló de la certeza que tenemos ahora como creyentes.
como creyentes, como hijos de Dios. ¿Qué les pasa, bueno? Nos habló Juan de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, Él nos oye. Ya no vamos a gastar tiempo en eso porque ya lo explicamos mucho la semana pasada. Pero hacíamos énfasis en eso, en que esa certeza, esa seguridad que tenemos, hermano, es la que nos da la confianza en la oración para presentar nuestras peticiones delante del Señor, delante del trono de la gracia, sabiendo que el Señor nos escucha. Amén. Amén. Pero hablábamos del condicional que aparece aquí, y es que Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, que nuestra oración tiene que ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sí. Si usted y yo nos encontramos en una relación de comunión y de compañerismo con Él, y estamos viviendo para Él, y estamos cerca de Él, entonces nuestra oración expresará el deseo de cumplir la voluntad de Dios en toda circunstancia. Sí, no será como aquellos que explicábamos la semana pasada. Hablábamos de aquellos que vienen al Señor y vienen con sus peticiones delante de Dios, pero ya vienen con su plan armado, decíamos. Sí. Ya llegan con el Señor con el plan armado. Señor, mira, aquí está lo que necesito, aquí está, mira, aquí está. Sí. Esto es lo que necesito, lo quiero de esta manera, lo quiero de este color, lo quiero de este tamaño. Señor, aquí está solo para que lo firmes. Así, solo para que me digas cómo le dijiste a aquel centurión. Y ya. Es todo lo que necesito, que digas que sí. Aquí está, ya no tienes que complicarte, analizar, no, ya está hecho. Pero no es así. Juan dice que es si pedimos conforme a su voluntad. Entonces Él nos oye, y no solamente nos oye, sino que también nos va a contestar. Aleluya. Eso es bueno, saber que Dios nos oye y que Dios nos contesta, aunque la respuesta, hermano, puede ser que no sea la que nosotros esperamos. ¿Sí? Pero como es conforme a su voluntad, nosotros la aceptamos y le damos gracias. ¿Verdad que sí? Amén. Sí. Cuando Pablo escribe a los filipenses, allá en Filipenses en el capítulo 4, Pablo le dice a los hermanos de allá de Filipo: por nada estéis afanosos. Como que esa carta era para los hermanos de Indianápolis. Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. Porque para los filipenses, hermanos, la vida no podía ser menos preocupante, ya que esa iglesia primitiva, además de las preocupaciones normales, hermanos, de la condición humana, a ellos se les añadía la preocupación de la persecución que estaban afrontando por ser cristianos. Lo que suponía, hermanos, llevar la vida en la mano. Todo aquel que se identificaba con la causa de Cristo, todo aquel que era identificado, señalado como cristiano, esa persona, hermano, era perseguida. Les metían en la cárcel, les quitaban sus bienes, los mataban. Entonces la solución que Pablo les presenta era la oración. En el siglo XVIII, un pastor presbiteriano, Marvin Vincent, él decía que la paz es el fruto de la oración creyente. La paz es el fruto de la oración creyente. Entonces Pablo insiste en que podemos llevar
absolutamente todo a Dios en oración. Y hay un himno, hay un canto muy viejo que así dice: te desprecian tus amigos, dice, lleva todo el oración. No sé si ustedes se lo saben. O que amigo nos es Cristo. Y como se ha dicho, hermanos, no hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Es como el niño que puede llevarle todo a su papá o a su mamá, seguro de que lo que sea, hermano, lo que suceda, encontrará interés y respuesta de la misma manera. De la misma manera que ese niño lleva a sus papás cualquier situación, sabiendo que su papá tiene la relación. De los niños así creen, ¿no? Cuando su niño viene con usted con una situación, él viene creyendo que usted tiene la respuesta, que usted le tiene la solución. Bueno, esa es la manera como nosotros, hermano, podemos acercarnos a Dios y llevarle a Dios nuestras cosas, seguros de que Él tiene siempre interés en nosotros y nos ayuda. Él nos escucha, Él nos oye, y por eso la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente a Él y presentarle a Él nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras peticiones. Es como, es venir delante de Él, hermano, y pedirle perdón por el pasado, y podemos pedirle las cosas que necesitamos en el presente, y la ayuda, hermanos, que necesitamos, y la dirección para el futuro. Podemos, hermano, llevar nuestro pasado, nuestro presente y futuro a la presencia de Dios. Pero también mi Biblia nos enseña a que tenemos que orar por otros. Podemos encomendar al cuidado de Dios a todos aquellos, hermanos, que tenemos cerca, y a los que están lejos, hermanos, aquellos que están en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro corazón. También podemos presentarlos delante de Dios pidiendo por ellos. Y Pablo establece que la acción de gracias tiene que ser el acompañamiento de la oración. Acción de gracias. Es decir, que el cristiano debe de tener el sentimiento, hermano, como alguien ha dicho, de que toda su vida está, como si dijéramos, suspendida entre bendiciones pasadas y presentes. Toda la oración o todas las oraciones, hermanos, deben incluir sin duda el dar gracias a Dios. En toda oración tiene que estar presente la gratitud, darle gracias a Dios, hermano, por el privilegio de la oración. Pues es un privilegio. Pablo insiste, hermano, en que debemos de dar gracias a Dios en todo. Muchas veces le damos gracias a Dios solamente cuando las cosas son favorables. Le damos gracias a Dios, hermano, cuando todo marcha viento en popa, cuando todo está bien, hermano, las finanzas están bien, la familia está bien, hay salud, hay trabajo, tienes salud, dinero y amor. Entonces hay que dar gracias a Dios. Pero ¿qué cuando la situación es adversa? ¿Qué cuando hay dolor? ¿Qué cuando hay llanto? Pablo dice que tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo. Eso implica dos cosas. Implica gratitud y también implica la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Aceptar, hermano, aceptar lo que viene. No solamente lo bueno, dice la Biblia. ¿Quién fue el que lo dijo? Job. Solamente las cosas buenas. No. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y eso lo demanda la oración, que vaya acompañada de la gratitud. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos de recordar tres cosas importantes. Debemos recordar primero el amor de Dios. Debemos recordar el amor de Dios. Ese amor de Dios que siempre desea solo lo mejor para nosotros. Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Y
por eso muchas veces nos dice no. Y claro, ahí es donde nosotros nos ponemos berrinchudos, ¿verdad? Pues Dios dice no, porque Él sabe que a la vuelta de la esquina eso nos puede perjudicar. Entonces cuando oramos tenemos que recordar el amor de Dios, que siempre desea lo mejor para nosotros, que Él es el único que sabe lo que es mejor para nosotros. Mis pensamientos, dice el Señor, son de bienestar, de paz para ustedes. Segundo, tenemos que recordar el poder de Dios, que es el único que puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. Amén. Poder de Dios es el único que puede hacer que suceda no lo que yo quiero, sino lo que es mejor para mí. El que ore con una confianza perfecta en el amor, la sabiduría y el poder de Dios, esa persona va a encontrar la paz de Dios. Tenemos que recordar también cuando oramos la sabiduría de Dios. Solo Dios sabe lo que es mejor, lo que nos conviene a nosotros. Amén. Entonces el resultado de la oración creyente es que la paz de Dios será, hermano, lo que guarde nuestro corazón. La palabra que Pablo usa en el griego, frurein, es el término militar para montar guardia. ¿Sí? Esa paz de Dios, dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Eso no quiere decir que sea tan misteriosa que la mente humana no la pueda entender, aunque también eso es cierto, pero quiere decir que la paz de Dios es tan, pero tan preciosa que la mente humana, con toda su habilidad y conocimiento, nunca la puede producir. Es más bien eso, nosotros no podemos producir esa paz. Esa paz solamente la puede dar Dios. No es algo que uno se puede ingeniar, ¿sí? Sino que eso es exclusivamente un don de Dios. En el mundo ofrecen paz, pero es una paz momentánea, una paz ficticia. Esta paz es diferente, la paz que Dios da. Entonces, ese camino, hermanos, hacia la paz consiste en depositar toda nuestra confianza en las manos de Dios, sabiendo que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice aquí el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En el siglo XVIII, George Mueller, que era un misionero inglés, él decía que la oración no consiste en vencer la reticencia. Reticencia es como duda, como desconfianza de Dios, sino en asirnos de su buena disposición. O sea, que la oración no consiste en tratar de conseguir que Dios haga algo. El que se muestre complaciente a hacer, sino que debe de tener en nuestra mente sus propios pensamientos, el saber que Él va a obrar conforme a su voluntad. De este hombre, dice en su biografía de George Mueller, que durante su vida ministerial, probablemente 70, 80 años, este hombre recibió más de 50,000 respuestas de Dios a sus oraciones. O sea, más de 50,000 oraciones a Dios que fueron contestadas. Eso lo dejó él en su diario personal. Dijo, nunca Dios me ha fallado. Por casi 70 años de necesidad en conexión con este trabajo, él tenía albergues para niños huérfanos. Y él dice, todas mis peticiones han sido suplidas, han sido contestadas, y todo dice porque yo creo en el poder de la oración. Y dice la historia o la biografía que en una ocasión, cuando él estaba orando, él estaba en su habitación. Para en ese tiempo George Mueller ya era un predicador famoso.
por las obras que tenía, que hacía. Y entonces la reina de Inglaterra llegó a visitarle. Y la doncella que tenía en su casa, Müller, que le ayudaba, llegó a la puerta de su habitación, tocó la puerta y le dijo: señor Müller, la reina está en la habitación, dice que quiere hablar con usted. Oiga, la reina de Inglaterra. Y entonces le contesta George Müller y le dice: vaya y dígale a la reina que no la puedo atender ahora porque estoy hablando con el rey. Vaya y dígale a la reina que no la puedo atender porque en este momento estoy hablando con el rey de reyes. Nosotros hubiéramos salido corriendo a atenderla. Sí, George Müller fue un hombre de oración. ¿Sí? Tanto así, que él fue encontrado sin vida, hincado en su habitación, en marzo de 1898. Él murió orando. Imagínense. Así que con ese pleno conocimiento y certeza de que Dios le escuchaba y de que Dios no desampara a los suyos. Que es el mismo pensamiento de Juan cuando dice que esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es nuestra confianza, hermanos? ¿Cuál es esa confianza que tenemos nosotros en Él? Sencillo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Yo me gozo, hermanos, porque nosotros desde este lugar le hemos hecho muchas peticiones a Dios y Dios nos las ha contestado. ¿Cuántas sanidades hemos nosotros visto desde este lugar? Oraciones que hemos hecho. Dios nos ha contestado y gloria a Dios por ello. La gloria sea para Él. Entonces nosotros podemos estar seguros, hermano, de que Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que también las contesta, aunque ya dije que no siempre, hermanos, no siempre las contestará como nosotros esperamos que Él las conteste, no siempre nos dará lo que nosotros queremos que nos dé. Eso es otra cosa. Porque lo más probable es que Dios no va a contestar como nosotros queremos y esperamos que Dios nos conteste, y por eso hay gente que se desanima y se va. Porque no han entendido que esto es conforme a su voluntad. Lo que sí debemos nosotros saber es que lo que Dios conteste, nosotros debemos saber que lo que Dios conteste será lo que nosotros necesitamos que Él nos conteste. No sé si me explico, iglesia. Entonces, ¿estamos claros que debemos mantener una vida de oración? ¿Estamos claros en eso? Pero que estas oraciones tenemos que hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. ¿Estamos claros en eso? Qué bien, entonces sigamos. Sí. Es que no solamente tenemos y debemos de orar por nosotros y por nuestras necesidades, sino que también tenemos que orar por nuestros hermanos en la fe. Amén. Ya a ayer no le gustó. No, es que no solo se trata de orar por nosotros, ¿sí? Tenemos que orar también por nuestros hermanos. Hermano, si nosotros sabemos que nuestro hermano, nuestra hermana está pasando por alguna situación difícil, por alguna necesidad, por alguna enfermedad, tenemos que orar por ellos. Pero especialmente si nosotros sabemos que el hermano, que la hermana está luchando, está batallando con algún pecado, tenemos que orar. Porque hay personas cristianas, que cuando ven que un hermanito, que una hermanita ha caído en alguna situación de pecado, lo que hacen es terminárselo. Se lo terminan, le dan el tiro de gracia. No tienen misericordia. Y van y le cuentan a todo el mundo el problema del hermano, en vez de ponerse a orar por él o por ella. Que es lo que la Biblia nos manda.
En Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo, escribiendo a los de Galacia, les dice: hermanos, oiga, es que esto es para la iglesia. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, vosotros, dice Pablo, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice Pablo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que Pablo estaba muy consciente de los problemas que surgen en cualquier sociedad cristiana. Pablo sabía que las buenas personas, que los buenos cristianos también pueden resbalar, pueden caer. Pablo lo sabía. Pablo sabía que le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede tener una caída. Cualquiera. Y la palabra que Pablo usa para falta. Cuando él dice: si alguno fuera sorprendido en alguna falta, esa es la palabra griega paraptoma. Paraptoma. Esa palabra no se refiere a un pecado consciente, sino a un resbalón que podría dar cualquiera en el hielo, por ejemplo. ¿Cuántas veces cae usted en el hielo? Mire, yo me pego los somatones buenos en el hielo. Y uno no quiere, pero de repente. Pues, esa palabra hace referencia a una caída así. Ahora bien, el peligro de los que están tratando de vivir, hermanos, de veras la vida cristiana, porque hay cristianos que están luchando por vivir, hermanos, esa vida cristiana así. Bueno, el peligro que hay es que hay personas que están tratando de hacer también las cosas, que tienen la tendencia de juzgar duramente la caída de los demás. Hay un elemento de dureza en muchas buenas personas. Hay muchos buenos cristianos. Son tan buenos cristianos que realmente no puede ir uno a llorar a sus hombros, a confesarles una experiencia de fracaso o de derrota, porque mostrarían muy poca empatía o muy poca simpatía seguro. Y en vez de apoyarlo, terminarían y ya dije, divulgando a otras personas el problema del hermano. Lo que al final trae que esta persona, el hermano o la hermana, mejor se va de la iglesia. Se aparta, se va al mundo. O qué sé yo. Pero Pablo dice que si una persona da un traspiés, el verdadero deber del cristiano es ayudarla a que se ponga de pie nuevamente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Como cuando usted ve al niño que comienza a dar sus primeros pasos, el niño se para y comienza a dar su primer paso y se cae, y usted va y lo ayuda, lo levanta y para que vuelva a seguir. Así es la vida cristiana. Eso es lo que Pablo está enseñando, hermano, que si nosotros vemos una persona que cae, nuestro verdadero deber es ayudarle a que se ponga de pie nuevamente. Y la palabra que Pablo usa para corregir es la palabra griega catartizo, una palabra que se usa normalmente para realizar una reparación. Una palabra que también se usa para el trabajo que efectúa un cirujano. El cirujano que va y extirpa ese tumor del cuerpo. Esa es la palabra. Eso es lo que debemos hacer nosotros, reparar, ayudar al hermano a que se restaure espiritualmente. Es decir, que toda la atmósfera de la palabra que usa Pablo en Gálatas 6:1 está haciendo hincapié no en el castigo, sino en la cura, en la medicina. La corrección se mira no como un castigo, sino que se mira como un remedio. Y Pablo prosigue diciendo que cuando veamos a un hermano caer en una falta, deberíamos de considerar. Oigan lo que dice Pablo, Gálatas 6:1.
deberíamos de considerar, como decir, es como yo veo al hermano en una falta, y yo tengo que considerar y decir, ese, si no hubiera sido por la gracia de Dios, sería yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Considérate a ti mismo, no va a ser que tú también. Podría ser yo. Considérate o considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si no hubiera sido él, a lo mejor podría haber sido yo. ¿Sí me entiende? ¿Me entendió o lo repito? Entonces Santiago también expresa el mismo pensamiento y vamos al verso 19. No es el verso 19. Verso 16, ¿verdad? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ya lo vamos a ver. Pero fíjense que Santiago también expresa el mismo pensamiento de Juan. Santiago capítulo 5, en el verso 19 y 20, poquito atrás. Dice Santiago, hermanos, se da cuenta que le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Santiago dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y viene otro hermano y le hace volver, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto nos enseña que algunas veces, hermanos, ganamos más orando por el hermano que ha caído, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que vaya, el que lo toque, el que lo redarguya, el que le convenza de pecado. Ayuda más orar a que yo vaya y le confronte por su falta. Quizá en algunas ocasiones voy a poder, si la persona me lo permite, voy a poder amonestarlo con amor, hacerle ver su falta y el peligro al que se está exponiendo. Pero lo mejor que puedo hacer es orar por esa persona para que sea Dios el que trate con él con amor, porque Dios lo hará con misericordia. Que nosotros muchas veces vamos con el machete desenvainado. Nosotros vamos con el hacha afilada ya a cortar la cabeza. ¿Cuánta gente hay que la han corrido de la iglesia? Yo he platicado en otras ocasiones de un hermanito que estaba en una iglesia de por ahí, aquí en la ciudad. Y ese hermanito tiene un problema. Digo tiene porque todavía sigue. Tiene un problema de alcoholismo, pues. Y entonces él tiene una lucha. Y él estaba en esa iglesia. Y un día alguien lo vio. Como hay de esos hermanitos que son de la secreta, que andan investigando todo. Alguien lo vio con una cerveza en la mano. Y le fueron a decir al pastor. Y el hermanito nos lo contó a nosotros. Que el pastor lo llamó al frente de la congregación el día de culto. Lo puso al frente y delante de la congregación lo expulsó de la iglesia por ese pecado. Imagínese usted. Contrario totalmente a lo que la Biblia nos está enseñando. Por eso a mí me gusta la posición de David, el rey. No sé si ustedes se acuerdan de ese episodio en la vida del rey David. Ya él era rey, y allá en 2 de Samuel, en el capítulo 24, dice la Biblia que a David se le ocurre censar al pueblo. Va a censar al pueblo. Pero después de que ha hecho eso, él se da cuenta, él reconoce que ha pecado. Y dice la Biblia que llegó el profeta de Dios, el profeta Gad, y le dijo, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. No fue ni salud, ni dinero, ni amor.
3 cosas te ofrezco y a ver, escoge tú para que yo la haga. Dijo el Señor, dijo Dios, era la palabra de Dios. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O quieres huir 3 meses delante de tus enemigos para que te persigan? ¿O quieres que hayan 3 días de peste en tu tierra? Ah, difícil, ¿no? Si no había más, esas 3 opciones. 3 choices. ¿Y David qué respondió? David le dijo, mira, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de los hombres. Eso fue lo que dijo David. Yo prefiero 1000 veces que sea Dios el que me trate conmigo, el que me discipline, me castigue, y no los hombres, porque Dios es más misericordioso que ellos. Entonces, como podemos ver, es mejor orar para que sea Dios el que actúe conforme su misericordia en la vida de esa persona, de ese hermano que ha caído, que sea Dios el que lo perdone, el que lo restaure, el que lo levante. ¿Dicen amén? ¿O creen ustedes que es mejor que nosotros vayamos y le demos un sol? No. Entonces, si están de acuerdo conmigo, avancemos. Porque dice Juan en el verso 16, si alguno viene a su hermano, pensé que me está yendo a hacer a la salida de las pagas. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sin duda alguna, hermanos, este es uno de esos pasajes difíciles. Y en esta carta de Juan lo es. Uno de los pasajes más difíciles e inquietantes. Así que yo creo que mejor nos lo vamos a saltar y vamos a continuar con el verso 18, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? No, entonces mejor no. Espero que no. No nos vamos a saltar ningún versículo. Eso lo dije intencionalmente para ver la reacción de ustedes. No, y desde aquí vi el pensamiento de algunos que dijeron, está bueno, pastor, así dejámoslo. No hay que agitar las aguas. No, ¿cómo creen? Sí, para eso es el estudio verso a verso. Sí, para que aprendamos de todo el consejo de la palabra de Dios. Así que veamos estos 2 versículos. Yo sé, son difíciles, son inquietantes, como decía Barclay en su comentario, y es por eso que ha habido muchas malas interpretaciones. Yo he escuchado personas que dicen que aquí Juan se está refiriendo a aquel pecado imperdonable del que habló el Señor Jesús, pero realmente no es así. Así que para poderlo entender, es mejor que lo abordemos dentro del contexto del mismo pasaje, porque ese es el problema que hay, hermanos, y lo hemos señalado tantas veces. El problema es sacar un texto de su contexto para crear un pretexto, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos el pasaje dentro del marco de lo que Juan está hablando, de lo que Juan está enseñando en los versos 14 y 15, Juan acaba de hablar del privilegio de la oración, amén. De eso nos habló en los versos 14 y 15, del privilegio que tenemos los cristianos de orar, la oración. Porque la oración es un privilegio que Dios nos concede. Porque la oración es hablar directamente con Dios. Eso es la oración. Orar es hablar directamente con Dios. Miren, en el mundo la gente, hermanos, los medios hacen hasta lo imposible, se rebuscan, hermano, haciendo lo imposible porque aquel personaje, aquel hombre, mujer, famosos, el artista, el cantante, el gobernante les conceda aunque sea 1 minuto para hablar con él.
Si la gente, no, hombre, con un minuto que me dé el señor presidente para hablar con él. Y lo consideran, hermano, un privilegio que el presidente de la nación les conceda un minuto, una palabra. Pero pensemos nosotros ahora, hermano, hablar con el Rey de Reyes, hablar con el Señor de Señores, hablar con el Creador del universo, hablar con aquel que dice la Biblia que las aguas de los mares fueron medidas con el hueco de su mano, hablar, hermano, con el que sostiene los planetas, hermano, los astros, con el poder de su palabra, llegar delante de Él y hablar con Él, hermano, y que Él te atienda, y que Él te escuche, y que Él te conteste, como dice Juan. Ese es un privilegio. El más grande privilegio que podemos tener, hablar con Dios y que Él nos escuche. La oración es ese privilegio. Hay mucha gente que reza, pero es poca la gente que ora. Porque no es lo mismo rezar que orar. Rezar viene del latín recitare. Y eso nos llegó a nuestra lengua como rezar. Así que recitar, podemos decir que se trata de un verbo que es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas. El prefijo re, que se utiliza para indicar una repetición, y el verbo citare, que es sinónimo de nombrar a alguien o citar. El diccionario, de hecho, define rezar como decir o pronunciar de memoria, en voz alta, un discurso. Eso sería rezar. Mientras que orar es hablar directamente con Dios. Es abrir nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos, para contarle nuestras inquietudes, nuestras penas, nuestras necesidades, hermano. Es como cuando usted platica con su buena amiga, con su amigo de confianza, y usted le cuenta sus penas y sus alegrías. Aunque no le solucione nada, pero usted se la cuenta. Es platicar. Aleluya. Si ustedes recuerdan del Señor Jesús, allí en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús hablaba sobre la oración. Y el Señor decía a los discípulos, miren, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, porque a ellos lo que les interesa es que los vean. Que los vean. Ya tienen su recompensa. Pero ustedes, decía el Señor, cuando oren, vayan, enciérrense en su aposento, en su recámara, cierren la puerta y oren a su Padre en secreto, y su Padre que ve en secreto les recompensará en público. Pero también decía el Señor, cuando oren, no usen vanas repeticiones, como aquellos que piensan que por su palabrerío serán oídos. Y luego el Señor Jesús da el modelo de la oración. Ustedes cuando oren así, y da el modelo, el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es que hay que estar repitiendo 1, 2, 10, 20, 30 veces el mismo Padre Nuestro. No es así. El Padre Nuestro es el ejemplo, es el modelo, hermano, que contiene los elementos más importantes que deben estar presentes cuando oramos. En el Padre Nuestro aprendemos que cuando oramos a Dios comenzamos con una actitud de alabanza, de adoración y de humildad. Alabamos a Dios cuando le decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Estamos alabando a Dios. Expresamos nuestra confianza en Dios cuando le decimos, venga tu reino. Y presentamos nuestras peticiones a Dios. Reconocemos también la importancia del perdón. Todo eso está contenido en esa oración modelo. Así que volviendo al tema en cuestión, Juan, ya dijimos, está hablando de ese privilegio de la oración, pero ahora en estos versos 16 y 17, Juan pasa a referirse específicamente a la oración que tenemos que hacer por el hermano que necesita que se ore por él.
ya no es la oración por nosotros mismos, sino que es la oración por otros. Porque nuestra oración jamás tiene que ser egoísta. Nuestra oración no debe de concentrarse, hermano, exclusivamente en nosotros mismos, solo en nuestros problemas, solo en nuestras necesidades. No. La oración tiene que ser una actividad hacia afuera de nosotros. Hacia afuera de nosotros. Yo muy pocas veces oro por mí. Yo oro por ustedes porque yo sé que ustedes oran por mí. Yo entiendo. Sí. Así tiene que ser la oración, hacia afuera de nosotros. La meta de la oración es la perfección de todo el cuerpo de Cristo, decía Westcott, comentarista bíblico del siglo XVIII. Entonces Juan dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando un hermano cae en pecado, ya dijimos que el primer paso para restaurarlo es la oración. Ya dijimos que el primer paso para restaurar al hermano que ha caído es la oración. Y lo vimos, Gálatas 6:1 es lo que Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a caer. Es que, ¿verdad que es fácil ver y señalar el pecado de otro? Y hasta lo vemos más feo al pecado. Pero no vemos el nuestro, no vemos el propio, aunque muchas veces podemos estar batallando con la misma situación. Eso es lo que no la vemos, porque tenemos atravesado un gran cuartón, una viga que no nos deja ver. Pero Juan aquí está hablando de pecados de muerte. Hermanos, ¿cuál es ese pecado al cual se refiere Juan? ¿Cuál es el pecado de muerte? Porque la Biblia claramente establece, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y no la paga de algunos pecados. No la paga de los pecados más feos, más negros. La paga del pecado en general. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí, en este pasaje se nos habla del pecado, del pecado que conduce a la muerte y del que no. Parece confuso el asunto, no así tomamos en cuenta lo que acabo de decir, que la paga del pecado es la muerte. Pero para ponerlo más fácil, para ponerlo más entendible, lo que sucede de acuerdo a lo que Juan nos está diciendo es que hay pecados que conducen a la muerte. Todavía no me he entendido. Juan está hablando de pecados que conducen a la muerte física. Dice el verso 17 que toda injusticia es pecado, pero que hay pecado no de muerte. Es decir, aquí no se está refiriendo Juan a esa muerte eterna, porque entonces entraría en conflicto, entraría en contradicción con lo que Pablo ya dijo en Romanos 6:23, en Romanos 3:23. Entonces, lo que sucede es que hay personas que son creyentes, hay personas que conocen al Señor, pero que caen en situaciones de pecados. Y aunque son cristianos, no quieren ceder, no quieren dar marcha atrás. Y están enredados en situaciones donde están poniendo, por el pecado, están poniendo en peligro su integridad física, su vida. O sea, que es una situación que puede acarrearle ya sea una enfermedad que los lleve a la muerte. Porque hay cristianos. Por ejemplo, hay cristianos, son cristianos como el que mencionaba hace un momento. Son buenos cristianos, pero que tienen problemas con el alcohol.
y ya tienen el hígado deshecho. Pero no pueden ver más cuando chorrea. Y con la tajada de limón. Cuidado y saben de qué buscarlas. Cuidado, esto es serio. Porque eso te puede acarrear la muerte. De eso es lo que está hablando Juan. De ese tipo de situaciones. Personas que están luchando con el alcohol, sabiendo que un trago más puede hacer que el hígado explote. Te vas a morir. Ese pecado te va a llevar a la muerte física. O los que tienen el problema del tabaquismo, ya los pulmones ya están negros. Todavía se animan a echarse otro. Se van a morir de cáncer. ¿Sí me entienden? O aquellos que han caído en el pecado de la glotonería. Esos que tienen la compulsión de comer en exceso y que le echan de todo. Parecen procesadores de alimentos. Entonces son situaciones que son pecaminosas y que pueden llevar a la muerte a una persona. ¿Sí me entienden? Si no, me regreso. De eso es que nos está hablando el pasaje. De esos pecados que ponen en riesgo tu vida física. Y hermano, pues yo solo he mencionado así escuetamente un par de cosas, pero pueden ser muchas situaciones en las que una persona puede caer, que pueden llevarte a la muerte física. Y entonces, por ejemplo, Dios ha dejado establecido en su palabra. Para los hijos les dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice que Él va a alargar la vida de aquellos que honren a sus padres. Pero hay unos que se lo llevan temprano. Y entonces Dios dice, no, tráiganselo. Porque no se quiere componer. Eso nos habla el pasaje. Pecados que ponen en riesgo tu vida física. Y entonces, ante esas situaciones, ante esos casos, el amor de Dios es tan grande. Aparte de que Dios ha dicho que ninguno de los escogidos se va a perder. Mejor se lo llevaste. El amor de Dios es tan grande, pero tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande por sus hijos que ante la terquedad y la obstinación de esa persona por seguir en esa situación de pecado, Dios permite que la muerte física llegue a esa persona. Se lo lleva mejor. Se lo lleva. Si ustedes se acuerdan, los que han leído la Biblia, allá en Corinto había una situación. Voy a terminar con eso. En Corinto había una situación. Había un hombre en la iglesia de Corinto, cristiano, pero estaba viviendo con la mujer de su papá. Y era cristiano. Era salvo. Mire, vaya a 1 Corintios capítulo 5. ¿Sí? Es que lo veo como que dice, no, pastor. 1 Corintios capítulo 5. Mire lo que dice Pablo. Ay, esta Biblia debería de traer. Verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Esa era la situación, ¿no? Y vosotros, le dice, esta carta se la está escribiendo quizás a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Pues sí, porque vean lo que les dice. Y vosotros estáis envanecidos. O a lo mejor a toda la iglesia. Esto de estar envanecidos era que se sentían orgullosos de lo que estaba pasando. Esa es la palabra envanecidos.
y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. El tal sea entregado a Satanás para que lo mate. Eso quiere decir, para destrucción de la carne. Está hablando de la muerte física. Hay que entregárselo a Satanás, que lo haga pedazo, que lo mate, pero a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Era cristiano, pero andaba tan mal, que dice Pablo, no, mejor entréguense al diablo, que lo haga pedazo, que lo mate, que se muera. Y lo importante es la salvación de su alma, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque Dios no quiere que esa persona siga en esa situación de pecado, pero ante la obstinación, ante la falta de rendición, el Señor decide llevárselo como una medida de amor. Oiga. Y también como una manera de que esta persona, este hermano, esta hermana, no siga lastimando al cuerpo de Cristo con esa situación en la que está viviendo, para que el nombre de Cristo no sea vituperado por el mal testimonio de esta persona. Es mejor, dice el Señor, hasta aquí. Vaya que traerlo. Pero está en la flor de la juventud, no importa eso. Por eso Juan dice que hay pecados que son de muerte, es decir, pecados que conducen a la muerte. Pero aquí hay otro problemita que yo quiero que ustedes me ayuden a resolverlo. Y para terminar con esto. Y es que Juan, en la parte final del verso 16, no sé si usted lo ha notado, pero Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ya. Por esa persona ya ni oren. Oiga, esto es de más. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El asunto es, aquí está el asunto. ¿Cómo sé yo cuando ese hermano ha decidido no dejar su pecado? Oh, yo ya sé que ese hermano, ya no voy a orar por él. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabe usted que esa persona ha decidido no dejar su pecado? ¿Cómo sabemos nosotros que esa persona, que ese hermano, que esa hermana ya cruzaron la línea de no retorno, donde ya no hay marcha atrás? ¿Cómo sabemos nosotros eso? ¿Cómo sabemos que esa persona ya pasó el último retorno, ya no hay dónde regresar? Ya no hay marcha atrás, ya no hay nada que hacer. Lo único que queda es que Dios se lo lleve, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos nosotros eso? ¿Cómo podemos nosotros saberlo, hermano? ¿Será, hermano, que usted puede saber eso? ¿Habrá alguien aquí que pueda saber cuando un hermano ya pasó? Ya no va a regresar, ya. ¿Qué dicen ustedes? Porque si es así, ya no oremos, ¿verdad? Ya no interceda, ya no pida por esa persona. Si es que usted puede saber eso, si es que usted puede determinar hasta dónde esa persona ya no puede regresar. Si nosotros podemos determinar que la persona ya no tiene salida, está bien, ya no oremos. Yo creo que nadie sabe eso. Yo creo que nadie lo sabe. Y es por eso que a nosotros lo único que nos queda es continuar orando. Lo que a nosotros nos queda es continuar intercediendo por esa persona, porque el único que sabe si esa persona ya cruzó la línea de no retorno es Dios. Y Él sabrá lo que hará.
Pero nosotros lo que tenemos que hacer es continuar orando por esa persona, por ese hermano, por esa hermana que ha caído en esa situación. Debemos orar a Dios pidiendo misericordia. Como dijo Jonás en el capítulo 3 y verso 9, ¿quién sabe? Dijo Jonás. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe si Dios va a tener misericordia de esa persona? Y Dios lo hará volver. Entonces el asunto es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos unidos, orando unos por otros. Debemos de mantenernos unidos, orando unos por otros, especialmente por aquellos hermanos que se han apartado, por aquellos hermanos que han caído, por aquellos que están flaqueando, por aquellos que han caído en situaciones de pecado que pueden llevarle a la muerte física. Nosotros debemos de mantenernos orando por todos ellos. Como dijo Santiago capítulo 5 verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde, orar. Mantenernos orando por aquellos que han caído, por aquellos que se han apartado del Señor. ¿Cuántas personas, hermano, hemos conocido aquí que no están, que se han apartado del Señor? No, se fue. Problema de ellos. Es problema de todos. Porque somos un cuerpo. Imagine que a usted se le vaya un dedo. ¿Qué haría usted? Que se le vaya un dedo. Que se le vaya un ojo. Es lo que tenemos que hacer, iglesia, es mantenernos orando unos por otros. Porque los que están firmes no caigan. Y que si alguno ha caído, que Dios tenga misericordia y lo levante, lo restaure. Amén. Amén. Va, póngase de pie entonces. Y oremos en esta tarde, en esta noche. Y démosle gracias al Señor.